Con él, ya echamos el relajo un rato. Ahora vamos a cosas serias. Ya. Estamos en comunicación con el contador Rolando Colchado Valenzuela y la sección retrospectiva financiera, ya sabe, estos análisis acuciosos que hace con todo conocimiento de causa el contador. ¿Cómo está, Rolando? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, amigas y amigos. Ahora vamos a hablar de una ley que nos afecta a todos, que se llama la ley del ritmo. Esta ley lo que dice que todo fluye y refluye, todo asciende y desciende, la oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la oscilación hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kybalión dice que siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo, soles, mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, son afectados por esta ley. Y este principio se manifiesta inclusive en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y la caída de las naciones, en la historia de la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. De hecho, es muy común inclusive hasta en los deportes. Por ejemplo, el Guadalajara hace poco tuvo un ciclo de que ganó, logró el campeonato y luego empezó a perder. Se empezó un ciclo de declinación. Sin embargo, el Kybalión hay una parte muy importante que dice que esos ciclos se pueden evitar a través de una ley que le llaman la ley de la neutralización. Dice, los maestros herméticos descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior. Y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico, que se manifiesta en el plazo inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente, y la conciencia no queda afectada a esta ley. La llamaron la ley de la neutralización. Este es como preámbulo para después ya analizar los ciclos de los países, los ciclos económicos, pero como introducción vamos a analizar la vida de un psicólogo que se llamó Milton Erickson, que nació el 5 de diciembre de 1901 y falleció el 5 de marzo de 1980. Milton Erickson fue un joven que desde que nació tuvo muchos problemas y tuvo que afrontar diversos retos. Por ejemplo, no pudo hablar hasta que cumplió 4 años y más tarde fue diagnosticado con dislexia, así como con sordera tonal y daltonismo. Válgame. Además de esos problemas, cuando cumplió 17 años, sufrió su primer ataque de poliomielitis. Fue una infección muy grave. Afortunadamente ya la ciencia ha logrado salvar ese tipo de enfermedades, pero estuvo 3 días en estado de coma. Los médicos pensaban que no se iba a salvar y cuando despertó tuvo un amargo despertar, porque lo único que podía mover eran los ojos. Imagínense qué tremendo despertar para Milton Erickson. Sin embargo, él ya había iniciado a entender lo que era el Kybalión. Algo que le ayudó mucho es de que tenía una hermanita que estaba aprendiendo a caminar. Entonces él la observaba y decía que qué difícil es aprender muchas cosas que aprende el ser humano, como el caminar, porque las rodillas van para un lado, la cadera para otro, la cabeza por un lado diferente. Sin embargo, a pesar de que es muy difícil, una vez de que el inconsciente lo aprende, ya no pensamos en hacer las cosas, ya automáticamente lo lleva a cabo el inconsciente. Otra cosa que se dio cuenta es de que a través del inconsciente se realizan muchas funciones muy importantes, como es la circulación, la respiración, el sistema digestivo, el sistema hormonal,
etcétera, etcétera, y todo lo hace sin que nosotros pensemos y lo hace de una forma automática y muy bien llevado a cabo. Muchas veces por las emociones o por las presiones sufrimos afectaciones y desequilibrios en sus campos eléctrico y magnético, y entonces de ahí se originan las enfermedades. Entonces, él lo que hizo fue elaborar una programación, elaboró un método que se llamaba autohipnosis o autosugestión, a través del cual profundizaba, y una vez que estaba en estado alfa, se empezaba a programar a su inconsciente para que lo fuera curando. Él sabía que el inconsciente habla un lenguaje diferente. Así te puedo comentar, Jorge, que dentro de los posgrados que yo he estudiado, estudié uno que se llama análisis e interpretación de sueños, otro que se llama desarrollo transpersonal. Dentro de ese diplomado había un módulo que se llamaba la parte de la autohipnosis, que desarrolló Milton Erickson. Pues para no hacerse tan cansados, él dijo, bueno, si me programo, pues nada más van a ser unos minutos. Yo necesito que mi programación sea constante, pero necesito hablarle a mi inconsciente para que él me ayude y reciba las instrucciones que le doy. Entonces se le hizo lógico coordinar su meditación a la respiración. Entonces, utilizando las palabras que el inconsciente entiende, que es siempre en presente, nunca en futuro ni en pasado. El inconsciente no acepta bromas. Él decía, a través de cada inspiración, automáticamente, eficientemente, inteligentemente, alegremente, todos los sistemas que tenga yo dañados se van a ir reparando, y a través de cada expiración, automáticamente, eficientemente, inteligentemente, todo lo que ya no funciona dentro de mí y ya me está estorbando, van a salir de mi organismo. Empezó a hacer esa respiración y aparte visualizaciones. Él no sentía sus piernas, ni sus dedos, ni sus manos, pero poco a poco se dio cuenta que empezaba a tener sensaciones en todo su cuerpo. Él lo sentaba en una mecedora y él se visualizaba meciéndose en esa mecedora. De improviso vieron que Milton Erickson ya solito se mecía, y poco a poco fue recuperando los movimientos de la cara, de los brazos, el poder de la mente, claro que sí. A través del poder de la mente y de la visualización. Por ejemplo, innegable. Chopra tiene institutos donde ayudan a las personas, o a los niños principalmente, que tienen cáncer, para que a través de visualizaciones y jugando, destruyendo supuestamente el cáncer, logren curarse, y muchos se han logrado curar a través directamente del inconsciente, que es donde se generan las enfermedades. Yo siento que el inconsciente es como la lámpara de Aladino, es un genio que está dispuesto a satisfacer las cosas que le pidamos. Lo importante es que se le sepamos pedir para que nos ayude a solucionarlas. Totalmente honesto, claro. Por fin pudo mover los brazos, las manos. A él le gustaba mucho el kayak. Lo llevaban a un lago, lo sentaban en su kayak y empezaba a remar en el lago. Él ya pudo inclusive caminar con bastón, pero caminaba. ¡Qué maravilla! Y entonces desarrolló un método que se llama el método de autosugestión, con objeto de poder influir en el subconsciente para curarse. Claro que sí. Realmente no se le ha dado la importancia que tiene esa investigación, pero yo siento que la medicina y la salud, si se dedican un poquito más a desarrollar la metodología de Milton Erickson, el ser humano va a tener capacidades muy importantes para curarse. Por supuesto. Salvar muchas enfermedades que ahorita pues no las puede solucionar la medicina moderna. Así es. Porque aparte, pues a la medicina no le conviene que la gente se cura, porque es un negociazo. No. Muchas personas que han hecho grandes descubrimientos los meten a la cárcel, la Federal Drug Administration, o los elimina porque no le conviene que la gente se cure tan fácilmente.
Claro, está comprobado, incluso cuando sacan medicamentos al mercado que son muy efectivos, al poco tiempo lo retiran, porque pues no les conviene. Y de otra manera el poder de la mente es innegable, ¿no? O sea, cuando hay muchos humanos que hemos considerado extraordinarios, como los atletas, son precisamente en base de ello mucho del poder de convencimiento que se tiene de hacer las cosas, y estamos ya hablando de otros terrenos, pero desde luego el poder que tenemos en la mente es innegable, y sobre todo esta historia de este personaje que viene de las peores adversidades, y la moraleja es esa, que además, en primera, no dejarse vencer, ¿no? Y salir. Digo, ¿cuántos por menos de eso pues ya se andan queriendo quitar la vida, ¿no? Se derrumban por completo, y todas estas adversidades que nos demuestran además pues la fortaleza de carácter, y en base a ello también la propia fuerza de voluntad interna, ¿no? De hacer estas transformaciones. Eso yo creo, digo, salvo la mejor opinión de quienes piensan que son charlatanerías o demás, yo creo que esto es totalmente innegable, el poder que tenemos nosotros simplemente para levantarnos por las mañanas, ¿no? Con el cansancio, con la voluntad que ejercemos de manera mental para cumplir con nuestras responsabilidades, enfrentar las dificultades y demás. Ahí está una prueba más que fehaciente del poder que muchos a lo mejor llamarán voluntad, ¿no? Pero esa voluntad también tiene un origen, y esa viene pues de nuestra mente, de lo más interno de nosotros, de algo que es etéreo, ¿no? Que solo nosotros tenemos. En México hay varias escuelas ericksonianas que se llaman, y en el mundo, por ejemplo, es utilizado mucho en el deporte, sobre todo en Europa. Por ejemplo, en el tenis hay jugadas en las que uno no le da tiempo de pensar, entonces se entrena al subconsciente para que reaccione en forma inmediata, sin pensar la jugada, pero en forma correcta. Así es. Hay, por ejemplo, personas que ya se operan sin anestesia a través de la autohipnosis o autosugestión. El soportar el dolor. Ajá. Entonces, esa parte que habla el Kybalión de los mental. dos planos, y que todos los problemas se generan desde el inconsciente, yo siento que es algo muy valioso, porque nuestro inconsciente hace mucho caso a nuestra voz. Por eso es muy peligroso a veces hacer bromas sobre nosotros en el sentido negativo. Él le decía, caray, qué cosa tan maravillosa se inventó, y él decía, no, yo lo único que inventé es una nueva forma de hablar. Era lo que decía Milton Erickson. Fabulosa historia, mi querido, que va relacionada con el... En el siguiente tema que vamos a hablar de los ciclos, de que los expertos y los gobiernos, como no tienen conciencia de la variación de precio, en la variación de la globalización, sus economías entran en ciclos. Excepto China y la India, todos los demás países se la pasan viviendo en ciclos económicos. El ritmo es la inflación. Entre mayor sea la inflación, los ritmos y los ciclos son más rápidos. Entre menor sea la inflación, los ciclos son más grandes, pero de todas formas hay ciclos. Ahorita las potencias económicas están viviendo ciclos, a través de los cuales ya están captando los ingresos que antes generaban, y que eso les va a traer muchísimos problemas. Y lo interesante de todo esto es cómo se relaciona todo, cómo se entreteje todo. No hay nada disconexo, no hay nada aparte, ¿no? Todo tiene una interconexión en nuestra vida y en nuestra existencia. Eso es lo que debemos ver más allá de las cosas simples, que pues también tienen su propio valor, ¿no? Pero hay que adentrarnos en esto, en el cada día, y en lo que hemos aprendido, y en las experiencias de vida que justamente nos sirven para ello, ¿no? Para aumentar nuestros conocimientos y no cerrarnos absolutamente a nada. No darnos por vencidos. Exacto. A la primera, no, siempre luchar, siempre. Exacto, mi querido Rolando, muchísimas gracias, como siempre, por tu entusiasta e interesante participación. Rolando Colchado Valenzuela, gracias, te mandamos un abrazo, querido Rolando. Igualmente, muy buen día. Gracias, igualmente para ti.